Cierto día, un hombre ordinario fue invocado erróneamente por la diosa Noli al sagrado reino de Milga. Debido a que este no era parte del grupo de héroes elegidos, aquella diosa quiso compensarlo, y aparte de otorgarle una serie de poderes mágicos, lo resucitó en el cuerpo de un adolescente de 17 años. Tras haber aceptado su nueva realidad, el recién llegado Takumi Iruma decidió que viviría pacíficamente en aquel mundo de fantasía. A la par se encargaría de mejorar su habilidad de creación, un tipo de magia que aparentaba ser aburrida. Sin embargo, resulta que era la habilidad más poderosa. Sin nada más que añadir, hoy les voy a resumir un anime llamado, posiblemente el mayor alquimista de todos los tiempos. Pero antes de iniciar, no se olviden de suscribirse y darle like al video. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Bien, te deseo mucha suerte en tu nueva vida. ¡Da tu mejor esfuerzo! ¿Por qué no me dijiste que esto iba a doler tanto? Todo comienza cuando el protagonista es enviado a un lejano territorio del reino de Bolton. Ni bien este acabó de reconocer el lugar, una pequeña niña apareció de sorpresa, y detrás suyo lo seguía un feroz conejo gigante. De inmediato, Takumi tomó la lanza que fabricó hace unos minutos, y con el objeto lograría vencer fácilmente a la peligrosa criatura. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Gracias a lo sucedido, la pequeña Molly quiso agradecerle al joven forastero, razón por la cual lo invitó a conocer la aldea donde solía vivir. Mientras tanto, Akira, Yamato y Akane, los supuestos héroes elegidos, arribaron al Sacro Imperio de Sadonia, y tras ello les dio la bienvenida la calculadora princesa Elizabeth. De regreso con el protagonista, la buena acción que realizó no solo fue bien recibido por el señor Bonga y Marta, los padres de Molly, sino que también las personas del amigable pueblo lo acogieron con los brazos abiertos, a tal punto que lo ayudaron a construir una pequeña casa para que se quede un tiempo en aquel lugar. Durante su estadía, Takumi puso a prueba su habilidad de alquimista, y con ello forjaría varios tipos de minerales, unos cuantos muebles de hogar, algunas armas para protegerse. Incluso elaboró unas extrañas pociones curativas. Al cabo de unos días, nuestro héroe subió de nivel, y tras ello, iría al interior del bosque a probar sus nuevos poderes. Sin embargo, este nunca se imaginó que se encontraría a un jabalí acorazado. ¡Corre, perra, corre! Inesperadamente, la bestia resultó más fuerte de lo que él esperaba, pero mientras peleaba, se topó con una araña venenosa, a quien no le importó hallarse herida y se lanzó sobre el enorme jabalí. Aquella ayuda le dio a Takumi la oportunidad de contraatacar, y mediante su alquimia consiguió a la final vencer a su oponente. En cuanto a la araña, este decidió curarla. A la vez usó su habilidad de domador para convertir a Maple en su familiar. Por otra parte, una de las amigas de la diosa Noli sintió curiosidad del por qué ella envió a Takumi al reino de Milgar un año atrás de que se efectuara la invocación. De regreso con el protagonista, este con el pasar de los días se dio cuenta que era momento de marcharse, ya que como le dijeron sus amigos, debía ir a una ciudad más grande a aprender nuevas cosas que impulsen su habilidad de creador. Adicional a eso, Marta terminó descubriendo que él podía usar la magia de la luz, por lo que al platicar le sugirió no utilizar esa magia frente de otros, no porque sea algo malo, sino que aquel poder no era muy común y podría llamar la atención de gente que quisiera aprovecharse de este. Con lo dicho, el joven alquimista preparó todo para su partida, y junto al señor Papek, un frecuente mercader de la ciudad de Bolton, finalmente se dirigió a su nuevo destino. La seguridad del viaje estuvo a cargo de Giar, Rigel y Boyar, los miembros del equipo Colmillo León, y quienes aparte de ser aventureros de rango C, los mantuvieron a salvo del peligro. Para sorpresa de Takumi, la calidad de su mercancía había llamado la atención del señor Papek, el cual no perdió oportunidad y le ofreció comprarle sus pociones curativas al llegar a la ciudad. Luego de unos días, el grupo arribó a Bolton, donde el protagonista descubrió que no existía el gremio de alquimistas, y la única opción que le quedó fue registrarse como miembro del gremio de aventureros. Tras aquello, este acabó cerrando el trato con el señor Papek, y gracias al dinero obtenido, pudo alquilar una enorme mansión con su propio taller. Amo, ¿en dónde estamos? Buenos días, Maple. Es nuestra nueva casa. ¿Casa? Entonces, señor. Sí me quedaré aquí. Durante su reciente llegada, el joven alquimista se dio cuenta que la ciudad
tenía un ineficiente sistema de alcantarillado, razón por la cual él tuvo la grandiosa idea de fabricar un inodoro que purificaba los desechos. Una vez más, el señor Papek quedó asombrado por tal invento, y además de encargarle la producción de 100 inodoros, le prometió guardar el secreto de que podía usar la magia de la luz, debido a que si el imperio de Sadonia se enteraba que poseía aquella magia, existía la posibilidad de que él sea secuestrado por la Iglesia de la Luz Sagrada, ya que ellos asumían que este tipo de poder les pertenecía. ¡Oh, por Dios! Para ayudar con la producción, el señor Papek le recomendó al protagonista comprar un esclavo, y si bien al principio no le gustó para nada la idea, a la final se vio en la necesidad de ceder. Mientras esperaba en la compañía de esclavos Mulan, este se encontró con una extraña elfa, a la cual no le agradó su presencia y le dijo que se fuera. Unos minutos más tarde, Takumi se reunió con la administradora del lugar, una mujer que lo único que esperaba para sus esclavos era que sus nuevos dueños les proporcionen una buena vida. Por supuesto, el protagonista demostró no tener malas intenciones, y al solicitar a alguien que pueda administrar su hogar, la dueña le recomendó a María, una chica bastante simpática. En cuanto a otro esclavo que se encargue de acompañarlo en sus misiones, por insistencia de María, le presentaron a Sofía, la elfa que Takumi conoció al llegar al lugar. Debido a que sus extremidades estaban lisiadas y su magia se encontraba sellada por una maldición, Sofía se negó rotundamente a ser contratada. Sin embargo, el joven alquimista la haría cambiar de opinión, y bajo la promesa que la curaría, consiguió firmar los contratos de esclavitud con ambas chicas. Este muchacho me llena de orgullo. Con aquel problema resuelto, nuestro protagonista se tomó un breve descanso, y por coincidencia, terminó visitando la iglesia de la ciudad. Inesperadamente, al rezar, pudo encontrarse con la diosa Noli, la cual tuvo la molestia de explicarle que en ese mundo ella era adorada por la Iglesia de la Creación, una religión que generalmente se predicaba en el reino de Bolton. En cuanto al Sacro Imperio de Sadonia, solían seguir a la Iglesia de la Luz Sagrada, una falsa religión que usaba la supuesta diosa Nat para acumular poder. Adicional a eso, le advirtió a Takumi que su bendición pronto se debilitaría, por lo que en adelante tendría que esforzarse por sí mismo. Mientras tanto, los héroes Akira y Yamato fueron sugestionados por la princesa Elizabeth para entrenarse como guerreros. No obstante, Akane seguía resistiéndose en creer la palabra de aquella calculadora mujer. De regreso con el joven alquimista, continuó trabajando como de costumbre en su taller, pero mientras lo hacía, Sofía presenció en secreto uno de sus experimentos, lo que le hizo creer que su nuevo empleador albergaba malas intenciones hacia ella. Rápidamente, el protagonista aclaró el malentendido, ya que resulta que en realidad había estado mejorando su magia de la luz, y como muestra de ello, no solo logró disipar exitosamente la maldición de la hermosa elfa, sino que también sanó su cuerpo lisiado. Ahora yo, Sofía Sylphid, juro lealtad al señor Takumi Iruma por el resto de lo que me quede de vida. Unos días después, Takumi había planeado salir de la ciudad a recolectar nuevos materiales, y si bien pensaba llevar a Sofía consigo, no esperaba que María quisiera acompañarlos. Debido a que María sabía utilizar magia de combate, aceptó la idea, y tras crear para ambas chicas unas cuantas armas, ellos fueron a registrarse en el gremio de aventureros. En aquel sitio, un grupo de matones trató de provocarlos, y con el propósito de proteger a las chicas, al protagonista no le importó ganar la pelea al utilizar su inusual alquimia. Para mala suerte del trío, el combate fue visto por Barak, el maestro del gremio, y quien además de haber tomado nota de sus habilidades, le encomendó a Takumi completar varias misiones. Sin otra salida, tuvo que aceptar el trabajo, y en compañía del par de chicas, así como de Maple, se encargaron inmediatamente de recolectar varios tipos de hierbas. A la vez tuvieron que asesinar a un grupo de goblins y a su poderoso general. Gracias al esfuerzo realizado, Maple terminó evolucionando a un aracno con un torso de humano sobre un cuerpo de araña. ¡Diablos, señorita! Luego de unos días, el grupo completó todas las misiones, y al volver a su hogar, el señor Papek sorprendió a nuestro protagonista, presentándole al marqués Godwin Bolton. Aquel influyente hombre había quedado impresionado con los baños purificadores de Takumi, y sin darle oportunidad de rechazarlo, le solicitó su cooperación
en la masiva producción de aquellos artefactos. Más tarde, el protagonista terminó de crear su nuevo invento y resulta que era nada menos que un refrigerador. A la par, estaba planeando mejorar las armaduras de su grupo con nitrilo y adamantita, unos raros minerales que solo los podía conseguir en la ciudad de Horas. Por suerte, el señor Barak le asignó a Takumi la misión de matar unos monstruos dentro de la mina a la que pretendía ir, y a cambio recibiría una buena cantidad del mineral deseado. Adicionalmente, el jefe del gremio les pidió recolectar de paso madera de tren, pero también debían proteger a Dikembo, un hábil herrero. Con el trato hecho, el grupo escoltó de inmediato a Dikembo hacia la ciudad de Horas. Por otra parte, los buenos resultados que han venido teniendo los baños purificadores de Takumi finalmente llamaron la atención de los gobernantes del Imperio de Sadonia. En tanto, el entrenamiento de Yamato y Akira lograrían convertirlos en letales guerreros devotos a la princesa Elizabeth, mientras que Akane no podía ocultar su desagrado hacia aquella calculadora mujer. De regreso con el grupo del joven alquimista, sin esfuerzo alguno, ellos consiguieron cazar a docenas de árboles de Trens y en cuanto arribaron a su destino, ingresaron a la mina donde no solo eliminaron a los peligrosos topos de hierro, sino que también extrajeron el mineral que buscaban. Mediante la ayuda de Dikembo, nuestro protagonista pudo fabricar las nuevas armaduras para él y las chicas, además de forjar un par de armas envueltas de magia. Por solicitud de la hermosa elfa, Takumi se comprometió en crearle un fuerte escudo. Sin embargo, ninguno de los dos imaginó que el agotador trabajo por fin le cobraría factura a este. Eventualmente, Sofía notó la fatiga de su empleador y con el motivo de aliviar su carga, ella asumió que necesitaba un asistente adecuado para aquel tipo de trabajo. ¿Qué dice la misiva de Sidonia? Ya están enterados del uso de la magia de purificaciones. Entonces, ¿enviarán otro emisario en unos días? Mientras tanto, el emperador de Sadonia se había puesto en contacto con el rey de Barkula y sin ningún rastro de respeto le exigió la información sobre la persona que creó los baños a base de la magia de la luz. Para sorpresa del emisario, el monarca se negó a cooperar, incluso no le importó que todos los sacerdotes de la Iglesia de la Luz se marcharan de su territorio. Debido al reciente incidente, el margrave de Bolton fue a visitar a Takumi en su hogar y en nombre del rey de Barkula lo invitó a Bakiratos, la capital del reino, a presentarse ante él. Sin otra salida, a este no le quedó más que aceptar la invitación y junto a sus dos bellas ayudantes prepararían lo necesario para su viaje. Tras la sospechosa visita, el joven alquimista volvió a reunirse con la diosa Noli, pero esta vez le preguntó abiertamente sobre lo que le sucedió a los héroes elegidos. Inesperadamente, la amable diosa quiso contarle la verdad, razón por la cual le reveló que lo había enviado un año antes que se efectuara el ritual de invocación. En otras palabras, los 3 héroes elegidos aún no habían pisado ese mundo. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Luego de aquel suceso, nuestro protagonista decidió continuar con sus planes, por lo que en esta ocasión se propuso crear un cómodo carruaje para su viaje hacia la capital. Mediante la cooperación de sus ayudantes, el grupo salió a recolectar madera de tren, pero mientras lo hacían, Maple se topó por coincidencia con un caballo drake malherido. Rápidamente, la pequeña Maple trató de salvar a la bestia y formó con su telaraña una especie de domo para protegerse del ataque de unos salvajes insectos. Antes que la estructura se desplome, apareció Takumi, el cual lo rescató de inmediato del peligro. Debido a que el caballo Drake se encontraba alterado, al joven alquimista no le quedó más que colocar a la bestia junto a Maple en su dimensión de almacenamiento. Por desgracia, este no tenía idea que por haber almacenado un monstruo indomable, su vida estaría en riesgo y acabaría desmayándose al instante. Sin perder tiempo, María junto a Sofía regresaron a su hogar, donde ambas presenciaron cómo su empleador no mostraba signos de querer despertarse. Por idea de la hermosa elfa, ella usó su telepatía para comunicarse con Maple, y dada la situación, la convenció de abrir la dimensión por dentro, colocando al caballo Drake en el jardín de la mansión. Tal como se esperaba, el plan fue todo un éxito, y aparte de que el protagonista recobró el conocimiento, este logró domesticar a la bestia,
siendo su nuevo nombre Camelia. Unos días después, Takumi terminó de construir su carruaje, un increíble transporte que fue encantado para que en su interior pueda caber dormitorios, cocina, hasta un lujoso baño. Escoltados por el señor Papek, el margrave de Bolton y el equipo Colmillo León, el grupo del protagonista partió a la ciudad de Bakiratos. Por otro lado, Akane se había puesto a investigar a la Iglesia de la Luz Sagrada y acabaría asustándose al descubrir que esa religión creía que la diosa Nat había creado a los humanos para ser superiores a las demás razas. De vuelta con el joven alquimista, al igual que sus acompañantes, llegaron sin ningún problema a su destino, pero antes que se reuniera con el rey, el señor Papek le sugirió fabricar un segundo carruaje encantado como regalo de su visita. Por supuesto, Takumi estuvo de acuerdo, y tras adecuar un espacio, él pretendía ponerse a trabajar. Lamentablemente, aquel plan se vio interrumpido por Sofía, la cual exigió a su empleador encontrar un asistente que le pueda ayudar. De inmediato, el señor Barton, o más bien dicho el representante de la compañía de esclavos Palung, organizó un encuentro con Reiba, una chica zorro, y quien además de ser una novata en la alquimia, creía que no la contrataría por su falta de experiencia. Para sorpresa de ella, nuestro protagonista percibió su talento, y gustoso aceptó firmar un contrato. A cambio se encargaría de enseñarle el adecuado manejo de la magia, pero también prometió que le enviaría su salario a su querida madre y hermano. ¡Hola, novata! ¡Te doy la bienvenida! Mi nombre es Reiva, me llamo Maple, y atrás de mí está Camelia, y yo soy María. Mientras tanto, el emperador de Sadonia se hallaba furioso con el rey de Barcola, ya que había ignorado sus exigencias con respecto a Takumi, y estaba considerando seriamente invadir el país a consecuencia de su respuesta. Eventualmente, la princesa Elizabeth persuadió a su padre para que espere iniciar la guerra hasta convocar a los 3 héroes. De regreso con el protagonista, con la ayuda de Reiba, en unos pocos días fabricaron el dichoso carruaje, y dada la casualidad, el rey de Barcola se presentó unas horas antes de la ceremonia oficial. El amable monarca le agradeció al joven alquimista por solucionar el problema de los alcantarillados. Sin embargo, se lamentaba no poder otorgarle un rango noble, debido a que revelaría su identidad ante el imperio de Sadonia. Tras la breve visita, Takumi junto a sus acompañantes volvieron a casa, y ni bien pisaron la ciudad de Bolton, fueron a registrar a Reiba en el gremio de aventureros. A la par, el secretario de la organización le recordó a Takumi que debía colocarle un nombre a su equipo. Por otra parte, Akane seguía alerta sobre cuál fue el propósito de haberlos invocado. Sobre todo temía que el imperio de Sadonia le pudiera hacer daño a ella, a Akira y Yamato. De vuelta con el joven alquimista, en compañía de sus 3 ayudantes, tuvieron que salir a otra misión, pero en esta ocasión su trabajo era escoltar a un comerciante a la aldea de Kilbus. En aquel lugar, descubrió que sus pobladores producían alimentos comunes de su mundo, como por ejemplo la leche y el queso, algo que no había probado desde que dejó el Japón moderno. Sintiendo nostalgia por su antigua vida, Takumi decidió de repente nombrar a su equipo Alas de Noli, en homenaje a la diosa que lo trajo a ese mágico mundo. Completada la tarea, el equipo regresó a su hogar, donde no esperaban que unos cuantos asesinos los atacaran con veneno paralizante. ¡Ya valió madres! Sorprendentemente, el protagonista, al igual que Maple, poseían la habilidad de resistencia al veneno, y sin perder tiempo, usó el entrenamiento impartido por Barak, logrando a la final derrotar fácilmente al enemigo. El reciente atentado fue informado al marqués de Bolton, quien al investigar identificó que los asesinos eran parte del escuadrón de la Luz Divina de Sadonia, y los cuales tenían como objetivo capturar al alquimista que dañó su negocio de purificar las aguas residuales. Afortunadamente, el marqués y el gremio de aventureros coincidieron que su prioridad sería la seguridad de Takumi, e insistieron colocar un grupo de guardias alrededor de su mansión. En tanto, nuestro protagonista decidió instalar una especie de barrera protectora para contrarrestar los futuros ataques. Adicional a eso, las chicas insistieron en añadir un guerrero a su equipo, y si bien su primera opción era otro esclavo, a la final estuvieron de acuerdo con la sugerencia de Maple sobre domar a un golem salvaje.
a las afueras de la aldea Horai, el grupo localizó a un golem de hierro que, por andar custodiando un templo dedicado a la diosa Noli, se convirtió en el familiar de Takumi sin necesidad de luchar. ¿Acaso no lo viste venir? Mientras tanto, Akira y Yamato, bajo la mala influencia de la princesa Elizabeth, se habían vuelto personas arrogantes y crueles, razón por la cual Akane no quería tener nada que ver con ellos. De regreso con el joven alquimista, durante los últimos días le había creado un nuevo cuerpo robótico a Titán, su golem, que aparte de darle la capacidad de hablar, lo hizo resistente mediante adamantito y mitrilo. La guerra es un hecho. Sin embargo, sabes que yo no puedo intervenir directamente. Y ahora, todo depende de ti, Takumi. En otro escenario, una aldea al sur de Bolton fue abandonada por los nobles corruptos, lo que obligó a sus habitantes a marcharse del lugar. Entre ellos se encontraba Mani, una mujer conejo que estaba sumida en la amargura, ya que su extrema pobreza contribuyó a la muerte de su marido. Eventualmente, el marqués de Bolton planeaba solucionar ese problema, asignando un territorio invadido por monstruos para que aquellas personas se establezcan ahí. Pero antes de hacerlo, le pidió a Takumi su ayuda, no solo para ahuyentar a las bestias, sino que también debía dejar el área habitable. De inmediato, junto a las chicas, fueron al sitio indicado y mediante su alquimia construyeron en un par de días una ciudad bien fortificada, con acogedoras viviendas, amplias tierras de cultivo y una fuente ilimitada de agua. Por el lado de los refugiados, sin tener idea dónde los colocarían, empezaron a creer que los enviarían a un territorio plagado de monstruos para deshacerse de ellos. Sin embargo, al llegar al lugar, quedaron completamente sorprendidos. Lamentablemente, Mani no pudo confiar en la bondad del protagonista, y tras ser grosera con él, decidió irse de la aldea. Para mala suerte de ella, no esperaba quedarse fuera de la muralla durante el inesperado ataque de un grupo de temibles monstruos, pero antes que saliera herida, Takumi apareció y sin dudarlo, la salvó del peligro. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Este sí es mi ídolo! Aquel gesto le hizo recapacitar a Mani, la cual, al darse cuenta de la generosidad de su salvador, aceptó gustosa trabajar como su criada. Por otra parte, el emperador de Sadonia estaba furioso con el rey de Barcola por haber construido una ciudad rodeada por soldados justo en la frontera de su imperio. Pero entonces, la princesa Elizabeth le dio la buena noticia de que el hechizo de invocación estaba listo. Tal evento fue percibido por la gente del nuevo pueblo, quienes repentinamente sintieron un desagradable poder mágico, lo que hizo que Takumi notara que ha pasado un año desde su llegada. En otras palabras, Sidonia acababa de convocar a sus héroes. 3 meses después de que los héroes aparecieron, el emperador de Sidonia les había ordenado a ellos presentarse en los reinos vecinos con la perversa intención de asustar a los creyentes de la Iglesia de la Creación. En cuanto el joven alquimista se había dedicado de lleno a desarrollar y proteger la nueva ciudad nombrada Wegentor. En eso, el señor Papek fue a buscarlo y amablemente le pidió a escoltar a unos conocidos a la capital real de Bakiratos. Por supuesto, Takumi aceptó el trabajo. Sin embargo, nunca se imaginó que al reportarse en el gremio de aventureros de la ciudad de Bakiratos, se toparía con los héroes de Sadonia. Abusivamente, Akira y Yamato intentaron comprar a Sofía y Mani. ¡Desgraciado! Aunque todo fue en vano, ya que el protagonista se negó a sus demandas. Incluso tuvo que usar sus poderes de alquimia para obligarlos a que se vayan del lugar. Gracias a la reciente interacción, Akane se dio cuenta que Takumi podía ser la única persona que podía ayudarla, de modo que al ponerse la noche, decidió ir a buscarlo, junto a su leal esclava Lulu. Mediante la protección de Sofía, ambas chicas llegaron a salvo al hotel donde se hospedaba el joven alquimista, el cual al platicar admitió ser el cuarto héroe invocado erróneamente por Sidonia. Aquello le hizo darse cuenta a Akane que el imperio de Sadonia los trasladó a ese mundo para legitimar a la falsa diosa Nat. Sobre todo, los querían usar para ganar más seguidores que les sirvan al iniciar la guerra. A petición de Akane, nuestro protagonista le retiró el collar de esclavitud a Lulu. A la par, ella decidió momentáneamente quedarse a su lado, como modo de protección. ¿Esto es estofado de crema? Te entiendo.
También me sorprendió saber que aquí hay crema y queso. Debido a lo acontecido, Takumi canceló todos los contratos de esclavitud con sus ayudantes e hizo que ellas eligieran por voluntad propia permanecer junto a él. Obviamente, las chicas decidieron seguirlo y justo a tiempo, ya que fueron convocados de urgencia por el gremio a su grupo y a todos los aventureros de rango A y B para proteger la ciudad de Wegenford del repentino ataque de numerosos monstruos. Entre los equipos Colmillo de León, la Rosa Escarlata y las Alas de Noli formaron un fuerte escuadrón de guerreros, quienes lucharon ferozmente para mantener a salvo a los habitantes del lugar. Por otro lado, el emperador de Sadonia quiso aprovechar el ataque de los monstruos para enviar a sus héroes al reino de Samandor y con ello impedir que envíen refuerzos a los territorios del reino de Barcola. De regreso con el protagonista, junto a sus compañeros lanzaron el siguiente ataque, donde finalmente apareció el líder de los monstruos, un poderoso dragón de 2 cabezas. Inesperadamente, Sofía trató de enfrentarse sola a la criatura, sin imaginarse que pondría su vida en riesgo. Justo a tiempo, Takumi intervino y mediante la combinación de sus armas, logró cortar al dragón por la mitad. ¡Adoro los finales felices! Tras salir del peligro, regañó a la hermosa elfa por su apresurada decisión. A la vez le hizo entender que su vida no estaba condicionada a él, razón por la cual no debía sacrificarse por su bienestar. Con lo dicho, ambos se reconciliaron y luego de haber regresado a casa, Akane se acercó al joven alquimista para prometerle que detendría a sus compañeros la próxima vez que los vea. Debo decir algo. Yo voy a proteger a todo lo que me importa en este mundo, sin importar qué. Así termina el anime, pero antes que se vayan, apoyen al canal suscribiéndose y dándole like al video. Nos vemos, bye.